Lección número 14 del misterio de Dios. Oremos. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia me sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al lugar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, todos a nuestra lección del misterio de Dios, nuestra lección número 14. Enchufémonos directamente en lo que estamos. Síntesis teológica sobre la inhabitación, que es una presencia real, física, de las tres personas divinas, una presencia real, una inhabitación que se da en los justos y solamente en ellos, es decir, en las personas que están en gracia de Dios, que están en amistad con Dios. Habíamos quedado entonces en este preciso término, que vistos todos los principios sobre esta inhabitación, entendemos entonces mejor que esta inhabitación se explique teológicamente por el conocimiento y el amor mutuo de la amistad. Esto tendría que ser el significado teológico entonces de cómo entendemos la inhabitación de Dios, de la Trinidad, en el alma de los justos, por el conocimiento y por el amor mutuo. El amor de Dios, por supuesto, lo tenemos ya garantizado. El que hay que garantizar es el amor nuestro, el amor humano. El especial modo de la presencia divina propio del alma racional consiste entonces precisamente en que Dios está en ella, en esa alma racional, como lo conocido está en aquel que lo conoce. Y como el amado está en el amante. Yo amo y la persona amada está dentro de mí, dentro de mi alma, dentro de mi mente y dentro de mi corazón. Esa es la presencia divina como una explicación teológica. Dios está en el alma de aquel que lo conoce, como el amado está en aquel que lo ama. Y porque conociendo y amando el alma racional explica su operación al mismo Dios, es un acto del alma racional, es una operación al mismo Dios. Por eso, según este modo especial teológico, se dice que Dios no solo es en la criatura racional, sino que habita en ella como en su templo. ¿Ve? Entonces es el ser por creaturidad, o sea, por la misma obra de la creación de Dios. Dios habita en nosotros porque Él nos ha creado. Salimos de su ser, salimos de su seno, por lo mismo, porque Él es el hacedor nuestro. Entonces, en ese mismo sentido, pues, entendemos que Él está en nosotros. Fíjense bien que no al sentido que dice la nueva era,
La nueva era cree en una palabra teológica que se llama el panteísmo. El panteísmo significa de que como Dios nos creó, Él está en nosotros, por lo tanto nosotros ya con, con vanidad, diría yo, de la nueva era, dicen que ellos ya son dioses, entonces ya no necesitan incluso del mismo Dios, porque ellos ya son dioses. Ese es el error que tiene la nueva era con el panteísmo. El panteísmo, acuérdese que significa que como Dios creó todas las cosas, Dios está en todas las cosas, por lo tanto todas las cosas son dioses. Ese es el gran error del panteísmo. Pero esta definición teológica de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma racional de los que vivimos en gracia de Dios es otra cosa que debemos entenderla, porque no solamente entonces Dios es en la criatura racional, sino que Él habita en ella como en su templo, que es otra definición distinta al panteísmo que cree la nueva era. Dios habita realmente, físicamente, lo dijimos al inicio, en el alma que está en gracia de Dios, el alma que vive en amistad con Dios, lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica. Bien, por otra parte, como ya vimos, el cristiano carnal, aunque esté en gracia de Dios, apenas es consciente de esa presencia de Dios en él, es el cristiano espiritual el que capta habitualmente y claramente la inhabitación de la Trinidad. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que hay cristianos espirituales y cristianos carnales. Tenemos que entender eso. ¿Cuál es el cristiano carnal? Aquel cristiano que ciertamente vive en gracia de Dios, pero como un gran ignorante que no se da ni cuenta de por qué vive en gracia de Dios. Ese es el cristiano carnal que si bien es cierto, como les repito, no tiene pecado mortal, está en gracia de Dios, ese cristiano carnal no se da ni cuenta, no es consciente de la presencia de Dios en él, porque vive en su propio ego y a veces incluso la espiritualidad del cristiano carnal es una espiritualidad vanidosa, si ustedes quieren, o egoísta. Una espiritualidad que tampoco es buena. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos vanagloriamos de vivir en gracia de Dios y creemos que es por nuestra propia fuerza. Y vivir en gracia de Dios no es por la propia fuerza del cristiano, sino por una gracia especial. Entonces, por supuesto, estos cristianos carnales, viven con una falsa espiritualidad, porque, como les repito, aunque ellos no ofenden a Dios, viven en gracia de Dios, pero creen que es por su propia fuerza, por su propio poder humano. Y no es así, porque es el cristiano espiritual el que verdaderamente, el humilde, los pobres, los limpios de corazón, ¿verdad? Los pobres, el cristiano espiritual, el que está atento a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ese es el verdadero cristiano, porque él capta esa presencia, esa inhabitación de la Trinidad, y lo capta de una manera habitual. Él sabe que Dios vive en él, él está claro de que Dios está en él. Como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, en la bienaventuranza: dichosos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, y lo verán a Dios en sí mismos, porque están en gracia, ¿verdad?
Cuando el ejercicio ascético de las virtudes, o sea, el crecimiento espiritual en las virtudes, ese ejercicio se va perfeccionando también en la vida mística de los dones del Espíritu Santo que moran en nosotros por esa misma inhabitación. Es entonces cuando el cristiano vive su condición de templo de la Divina Trinidad, de la Trinidad Divina, con una conciencia más cierta y una conciencia más habitual. Él está claro de cómo está viviendo su cristianismo, su espiritualidad. Y así lo explica Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo lo explica Santo Tomás de Aquino? Dice que supuesto ya el contacto y la íntima existencia de Dios dentro del alma, Dios se hace presente de un modo nuevo por la gracia como objeto experimentalmente conocible y gozable en esa alma, ¿verdad? En esa misma alma. Quiere decir esto, que Dios mismo hace que nosotros lo conozcamos, lo percibamos, lo gocemos. Cuando nosotros estamos abiertos con la pureza del corazón, con la limpieza del alma, entonces Él en ese contacto de su existencia dentro del alma, Él se hace de un modo nuevo, se hace conocible, hace que lo sintamos, hace que lo gocemos. Y es que Dios no se conoce solamente por la fe. A Dios no solamente por la fe se conoce, que este conocimiento por la fe de Dios es común de todos los creyentes, ¿verdad? Es común, todos por la fe creemos en Dios, y también los justos y los pecadores creen que por la fe creen en Dios, pero a través de la inhabitación, también por el don de sabiduría que da el gustar y el experimentar íntimamente a Dios por ese don especial de su presencia íntima, su existencia íntima en el alma del limpio de corazón, por ese don de sabiduría, pues el alma humana que está en gracia de Dios se da cuenta, gusta, saborea, experimenta, se complace, se deleita en esa certeza de esa presencia de Dios en su alma, esa inhabitación en su alma. Es un poco difícil de comprender. ¿Pero por qué es un poco difícil de comprender? Porque Santo Tomás lo explica de una manera clarísima. Por la misma experiencia cristiana. A veces el cristiano, nuestra experiencia cristiana a veces es una experiencia carnal, no espiritual. A veces nosotros mismos ponemos el obstáculo a que Dios se manifieste en nosotros por la misma cerrazón del alma. ¿Por qué? Porque creemos que somos nosotros los que actuamos, no es Dios. Y por eso es difícil que la gente comprenda esta gran verdad. Yo creo que tenemos que pedirle la gracia al Señor de tener la certeza de sabernos amados a tal grado que nosotros somos capaces de percibir su presencia en nosotros. Y fíjense ustedes que la presencia de Dios en el alma del creyente, nosotros la podemos observar cuando vemos verdaderamente que el creyente es una persona espiritual, es una persona con convicciones, que no tiene preocupación de lo que le pueda ocurrir, sino que la persona vemos que se entrega
en una plenitud tal que se le nota hasta en el rostro su tranquilidad, su felicidad, su paz. Vemos muchos cristianos sin paz en la vida cotidiana de la iglesia, de los grupos, de las comunidades. Vemos cristianos que lo que menos traslucen es la presencia de Dios en ellos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que captar cuál es el secreto para que nosotros captemos esa presencia viva y física de Dios en nosotros. Tenemos que ser los más chiquitos, los más pobres, los anahuín. En síntesis, la bienaventuranza, hermano. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los perseguidos, porque ellos alcanzarán. Bienaventurados los misericordiosos, también ellos alcanzarán. Todas las bienaventuranzas tienen que ser manifiestas en nosotros para que la gente pueda creer que somos templo de la Santísima Trinidad. No sé si ustedes alguna vez han visto una persona cristiana entregada. Yo lo he visto en sacerdotes, una santidad increíble. Que vos decís, la puchica, qué feliz es este hombre, dice uno, con su sacerdocio. Hay hombres amargados que lo que menos demuestran es la presencia de Dios en ellos. Mujeres amargadas que lo que menos presentan es la presencia de Dios en ellas. Ahí es donde nosotros tenemos que ver y captar, no para ver en el otro, sino para aprender a ser esos dichosos de las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo capítulo 5, para que nos demos cuenta y percibamos que Dios vive en nosotros, no solamente a partir de que nosotros estemos muertos, sino desde ahorita, desde ya, porque desde ya la Santísima Trinidad habita en nuestra alma. Avancemos un poco más. La Eucaristía y la inhabitación. Yo creo que la Eucaristía nos va a aclarar de una manera más plena pues la inhabitación de la Santísima Trinidad. Jesucristo, dice el Evangelio de San Juan capítulo 6, que es el capítulo eucarístico. Jesucristo en la Eucaristía causa en los fieles la inhabitación de la Trinidad. Dice Jesucristo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Así como vivo yo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. Eso dice el Evangelio de San Juan en el capítulo eucarístico, capítulo 6. La Eucaristía entonces es, por lo tanto, para la inhabitación. La presencia real de Cristo en la Eucaristía tiene como finalidad asegurar la presencia real de Cristo en el alma de los justos por la inhabitación. Y no solamente de Cristo, la inhabitación de la Santísima Trinidad, porque la Trinidad está presente. Donde está Cristo está el Padre y el Espíritu Santo. Donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. Entonces hay una unidad en la Trinidad, que es una unidad por concomitancia. Yo se las he dicho esta palabra varias veces. La concomitancia es la unidad de varios,
por una misma causa, dice la definición, por un mismo fin están unidos. Entonces, en el sentido de la inhabitación de la Santísima Trinidad, son las tres personas divinas que están juntas por concomitancia, porque la Trinidad quiere habitar en el alma de los justos, porque es la glorificación misma de la Santísima Trinidad vivir en nosotros, porque nosotros lo glorificamos en la medida que nosotros vivimos esa limpieza del alma y del corazón. Entonces, la Eucaristía incluso se puede afirmar que en esa presencia de Jesucristo en la Eucaristía, se puede afirmar bajo ciertos aspectos de la Eucaristía esa presencia del Señor en los cristianos, que es aún más excelente que su presencia en la Eucaristía, ¿verdad? Entonces se puede afirmar que la Eucaristía es el medio entonces para la presencia del Señor, el Señor Dios, ese Dios unitrino, ¿verdad? Esa presencia del Dios unitrino es más excelente que la misma presencia en la Eucaristía. O sea que Él se goza más estar presente en nuestro ser que en un pedazo de pan. Es más grande entonces y es más excelente la presencia de Dios en los cristianos, y esa es la finalidad casualmente de la Eucaristía, es asegurar la presencia de la Santísima Trinidad en el alma de los cristianos limpios de corazón. Y esa presencia en el alma nuestra es más grande, es más excelente que su misma presencia en la Eucaristía. Es otra cosa incomprensible para los cristianos, porque a veces no nos damos ni cuenta. ¿Por qué razón? Porque si no le rendimos el debido culto a la Eucaristía cuando estamos en la iglesia, mucho menos nos damos cuenta de su presencia real dentro de nuestra alma. Hay tantos testimonios en la historia de la iglesia de que han habido sacerdotes que, al reconocer la presencia real de Dios en el alma del cristiano, una vez un sacerdote mandó a dos acólitos con una candela detrás de un señor que solo comulgó y no se quedó el resto de la misa, sino que salió deprisa, seguramente tenía alguna necesidad. Entonces él mandó a dos acólitos detrás de ese señor en la historia de la iglesia, porque la presencia viva de Dios en la Eucaristía en el alma de esa persona era tan real que el sacerdote suponía que, al estar el hombre, salirse más bien de la misa al solo el hecho de comulgar, faltaba pues ese culto de adoración a esa presencia real de la Santísima Trinidad en el alma del cristiano. Por eso es importante quedarse después de misa unos momentos en adoración y en acción de gracia a esa presencia real. Porque ahí está un poco el meollo de todas las preguntas que nosotros nos podemos hacer, porque fíjense ustedes que hay personas que dicen: Padre, dígame cuánto dilata la presencia real de Jesucristo una vez que yo lo comulgo. Digo yo, la presencia real de Jesucristo en mi alma dilatará en la medida en que yo no cometa pecado. Él vivirá en mí. Él vivirá no solamente 5 minutos, 3 minutos, lo que dilata en deshacerse el pan eucarístico en mi cuerpo, sino que su presencia espiritual es más duradera que la presencia que puede hacerse de Jesucristo en las especies del pan y el vino, hasta que el pan, en el caso de la Eucaristía, que es lo que comulgamos nosotros, se desbarate pues en nuestro organismo por los ácidos del estómago, etcétera, todo el proceso pues que tiene la descomposición del pan en nuestro cuerpo. Jesús sigue ciertamente presente en los cristianos de una manera más excelente
que la misma presencia eucarística en esa medida, en la medida que nosotros tengamos la convicción de que Él está allí y que por lo tanto nosotros le rindamos la adoración y la acción de gracias que Él merece, porque tenemos que glorificar el nombre de Dios con su presencia en nosotros. Entonces, en esa medida nosotros podemos hacer perdurar su presencia en nosotros. Y esto dice Santo Tomás de Aquino, de que la presencia del Señor en los cristianos es más excelente que su presencia en la Eucaristía, y esto por varias razones, principalmente dos razones, ¿verdad? Porque la primera, porque la Eucaristía está finalizada en la inhabitación, o sea que la Eucaristía es un medio para que Dios venga a habitar en nuestra alma. El Señor se hace presente en el pan para hacerse presente a los fieles, se hace presente en el pan como comida. ¿Y cuál es la finalidad de la comida? Fortalecer el cuerpo que la recibe. Por otra parte, la inhabitación hace al cristiano idóneo para la comunión eucarística. Miren ustedes que lo primero es entonces que Dios mismo que mora en nosotros, Él con su poder nos hace dignos, nos hace idóneos para la comunión eucarística, porque sin la comunión eucarística no es lícito acercarse, pues, ¿verdad?, a Dios, porque es el medio que Él ha querido utilizar, la Eucaristía, para que Él venga a habitar en nosotros. El pan es para alimentarse, entonces la Eucaristía es para que la comamos. Entonces, Él con su misma inhabitación hace idóneo al cristiano para recibirla, porque sin la Eucaristía no es posible pues acercarse a Dios. Tenemos que acercarnos a Él a través de la Eucaristía. En segundo lugar, que en la Eucaristía el pan pierde su autonomía ontológica propia para convertirse en el cuerpo de Cristo. Recuerden que los accidentes de pan y vino en la Eucaristía son temporales. Y en ese momento el pan, cuando Cristo está presente, el pan pierde su autonomía ontológica, o sea, pierde la esencia misma de ese accidente eucarístico de pan. Él pierde su autonomía de pan para convertirse en el cuerpo de Cristo, que es la finalidad nuestra al recibirlo. Entonces, en la Eucaristía nosotros vemos pan, pero ya no hay pan, solo queda su apariencia de pan. Pero en la inhabitación el prodigio de amor es aún más grande. El Señor se une al hombre profundísimamente, dejando sin embargo que este pan conserve su propia ontología, sus facultades, en el caso del hombre. Fíjense bien que aquí hay una comparación, porque por eso suspendí la reflexión, porque aquí hay una comparación de que el pan eucarístico pierde su autonomía, decíamos, para convertirse en el cuerpo de Cristo. Y también entonces el cuerpo humano, el ser humano más que el cuerpo humano, el ser humano con su cuerpo, su alma, es más grande, porque a través de la Eucaristía, por la inhabitación de Dios en el alma del cristiano que lo recibe, ahí se produce un prodigio de amor aún más grande que el prodigio de amor que se pueda producir en la presencia real de Jesucristo en el pan eucarístico. ¿Por qué? Porque el Señor se une al pan en la Eucaristía y aguarda, mientras que por la inhabitación el milagro de amor es más grande, porque el Señor se une al hombre más profundamente, dejando sin embargo
que el ser humano conserve su propia ontología, conserve sus facultades y sus potencias humanas. Sin embargo, él está viviendo en ese cuerpo humano independiente, libre, racional, donde él inhabita por la presencia eucarística que él ha pasado a ser por la comunión en parte de la naturaleza humana, que es compuesto ontológico nuestro y en el cual él quiere vivir. Entonces, esa inhabitación de Dios no hace que el cristiano deje de existir, sino que sigue existiendo. Pero en la Eucaristía sí hace que deje de existir el pan. Esa es la diferencia entonces con el pan eucarístico y la potencia humana y las facultades humanas propias del ser humano. No desaparece. Por la inhabitación, Dios sigue existiendo, pero también el ser humano sigue existiendo, el cristiano no deja de existir, mientras que cuando nosotros comulgamos la Eucaristía, Dios viene a vivir en nosotros y deja de existir el pan, porque el pan es asumido orgánicamente por las potencias del cuerpo humano, la digestión, deja de existir el pan, se transforma en una presencia espiritual, una inhabitación espiritual en el alma. El pan deja de existir, pero el cristiano no deja de existir. Esas son las diferencias de la Eucaristía y nosotros cuando lo recibimos. Una tercera razón es porque la Eucaristía cesará, la Eucaristía terminará como todas las sacralidades de la liturgia, cuando pase la apariencia de este mundo, cuando llegue a ser Dios todo en todas las cosas, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Pero la presencia de Dios en el justo, la inhabitación no cesará nunca. Por el contrario, Dios consumará su perfección en la vida eterna y nos haremos perfectos en la vida eterna, porque Dios habitará y hará todas las cosas nuevas. Dios será todo en todos, como dice San Pablo. Entonces, eso significa que, como dice San Pablo, hay tres cosas, dice: la fe, la esperanza y el amor. La fe pasará, la esperanza pasará, porque ya no habrá necesidad de esperar, porque ya vimos, ya recibimos, pero el amor es el que perdura. Entonces pasa igual con la Eucaristía. La Eucaristía terminará como todas las cosas sagradas de la liturgia, cuando pase ya pues la apariencia de este mundo, cuando termine este mundo y cuando Dios llegue a ser todo en todas las cosas, porque la presencia de Dios no cesará nunca en su inhabitación en el cristiano. Por el contrario, pues Él consumará su perfección como Dios en la vida eterna. Un cuarto elemento es que, corrompidas las especies eucarísticas, por accidente o por el tiempo, cesa la presencia del Señor en el pan eucarístico, ¿verdad? Pero en cambio, muerto el cristiano, corrompido su cuerpo en el sepulcro, no cesa en él la amorosa presencia de Cristo glorioso y bendito. Solo el pecado puede destruir la presencia trinitaria de la inhabitación, porque ni siquiera la muerte podrá arrancarnos al amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reflexionemos esto también, este cuarto elemento de la inhabitación según la Eucaristía en nosotros, porque es una gran verdad y es la prenda de la resurrección corporal. Es la prenda de nuestra resurrección, la comunión eucarística, porque si bien es cierto, por la Eucaristía
una vez corrompidas las especies del pan y del vino, cesa, pues, ¿verdad?, la presencia real de Jesucristo en el sacramento. Sin embargo, el cristiano muerto, corrompido su cuerpo en el sepulcro, no cesa en él la amorosa presencia de Cristo glorioso y bendito. Aquí se repite lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: Dios será todo en todas las cosas. Dios renovará todas las cosas. Entonces, incluso nuestro cuerpo bajo tierra, enterrado, nuestro cuerpo también está transformando esta naturaleza creada. La misma tierra está siendo transformada porque la presencia real, la inhabitación real en el cuerpo, si bien es cierto, nuestro cuerpo ya fue abandonado por el alma mía ha subido al cielo junto a Dios. Sin embargo, por esa promesa de la resurrección de los muertos, nosotros estamos claros que nuestro cuerpo también está santificado y nuestro cuerpo está purificando la tierra misma, porque la tierra misma va a ser transformada. Habrán unos cielos nuevos y una tierra nueva, dice el Apocalipsis. Eso significa también entonces que por la comunión eucarística, nuestros cuerpos ya muertos y enterrados en el sepulcro, nosotros estamos transformando con esa presencia amorosa de Cristo glorioso y bendito. Estamos transformando, porque ni la muerte ha destruido su presencia gloriosa, ni la muerte, nada ha dejado que ese amor de Dios sea arrancado de nuestros corazones. Ahora, para finalizar esta inhabitación de la Trinidad en nuestra alma, en el alma del cristiano, también pasemos a otro tema: la espiritualidad de la inhabitación. Toda la vida cristiana ha de vivirse entonces y explicarse como una íntima amistad del hombre con las personas divinas que habitan en él. La oración, la caridad al prójimo, el trabajo, la vida litúrgica, todos los aspectos y todas las variedades de la gracia creada, todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida, ha de vivirse entonces y ha de explicarse partiendo de la gracia increada que habita en nosotros. Esto es, ¿cuál es la gracia increada? Es la presencia de Dios en el hombre, una presencia constante, activa, benéfica, por la que la misma Santísima Trinidad se constituye en el hombre como principio ontológico. O sea que Dios es un principio vital en nosotros, su presencia en nosotros es un principio dinámico de una vida nueva, de una vida divina, de una vida sobrenatural y eterna. Tenemos que tener entonces desde ya la convicción de que nosotros no moriremos. Morirá nuestro cuerpo, pero en el fin de los tiempos recuperaremos nuestro cuerpo. Pero yo como persona no moriré por la misma inhabitación, esa misma presencia divina en mí, que hace pues que sea parte de mi principio ontológico. O sea, el principio de mi naturaleza humana es que tuve principio, pero no tendré fin. El alma humana es eterna, dice la doctrina católica. Entonces es una convicción que debemos de tener todos, ¿verdad? Porque la Santísima Trinidad constituye, por lo tanto, un principio teológico, un principio dinámico que mueve. Por eso el soplo divino que tenemos, que recibimos cuando somos concebidos en el seno materno y ratificados y fortalecidos con la misma presencia de Dios por el bautismo, porque por el bautismo nosotros tenemos una vida nueva, una vida divina, sobrenatural y eterna. Pensamos que acerca de la inhabitación, el error principal es que muchos ignoran
muchos menosprecian y muchos olvidan la presencia de Dios en uno mismo, en el justo, en el que vive en gracia de Dios. Este olvido unas veces afecta a la doctrina espiritual, una espiritualidad que deje en segundo plano el misterio de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el hombre, que es una espiritualidad falsa, porque cuando se ignora a Dios uno vive como si Dios no existiera, o al menos es extrínseca, o sea, fuera de nosotros mismos, la concepción espiritual de la inhabitación de Dios en nosotros. Pues no está centrada en lo que realmente es central en el Evangelio, esa fe, esa espiritualidad del desconocimiento de Dios. Es el contrario esto al Evangelio. Y siempre que la presencia divina en los cristianos es ignorada y es olvidada, esa espiritualidad decae inevitablemente en moralismos antropocéntricos, de uno o de otro signo. ¿Qué significa esto? Eso significa de que cuando nosotros ignoramos la presencia de Dios, nuestros criterios morales se vuelven egoístas. Antropocéntrico quiere decir centrados en el hombre, los valores morales centrados en el hombre y no centrados en Dios, por el olvido pues de esa presencia. Entonces la misma moralidad se vuelve subjetiva. ¿Por qué razón subjetiva? Porque cada quien puede hacer lo que se le antoja, porque no toma en cuenta esa presencia divina en los cristianos. Antropocéntrico en el sentido pues que sacamos a Dios y el centro de la moral es el hombre, ¿verdad? De uno o de otro signo, y en voluntarismo pelagiano de uno o de otro estilo. Esto significa también que nosotros tomamos la decisión qué es lo bueno y qué es lo malo. Egoístamente podemos decidir sin Dios qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese es un poco el problema del moralismo ateo, digámoslo así, porque saca de su contexto la ontología humana, o sea, de lo que estamos compuestos. Nosotros estamos compuestos por espíritu divino, y cuando sacamos ese criterio de nuestra misma esencia, de nuestra misma naturaleza, nos olvidamos de Dios. Nuestra espiritualidad es falsa porque empezamos a vivir pues estos moralismos egoístas con intereses carnales. Por eso antropocéntrico quiere decir eso, y el pelagianismo es eso también, que nosotros nos olvidamos de Dios y queremos hacer lo que nosotros queremos. Otras veces estos errores de ignorancia sobre la inhabitación afectan también las actitudes concretas de las personas. Con un ejemplo, una mujer cristiana queda viuda, sus hijos ya crecidos no viven con ella, se siente sola, toma una empleada, pero apenas le sirve de compañía, pues es muy callada. Adquiere un perro muy vivaracho, si ustedes quieren, que suaviza su soledad. A esta mujer cristiana, por lo visto, un perro le hace más compañía que la misma Santísima Trinidad. Este es el ejemplo increíble, increíble este ejemplo. Una mujer cristiana, viuda, sus hijos ya se fueron, ya no vive sola. Entonces esa mujer se siente sola. Tiene una empleada, pero no le sirve de mucho porque ni siquiera es compañía la empleada. Esa mujer coge un perro y ya el perro la hace más feliz que cualquier otra cosa, que los mismos hijos y que mucho menos Dios. Eso significa una persona que vive su moralidad humanamente, carnalmente, sin Dios. ¿Y por qué se pone el ejemplo de una mujer cristiana? La mujer cristiana, normalmente las viudas ya mayores, ya no cometen pecados, viven en gracia de Dios, pero se olvidan de que su primera fuerza es Dios, sino que buscan el consuelo de la ausencia de sus hijos en un perro, en un animal. El ejemplo está muy bueno. Dios quiere que seamos
habitualmente consciente de su presencia real en nosotros. No ha venido a nosotros como dulce huésped del alma para que habitualmente vivamos en la ignorancia. Él no ha venido para eso, o el olvido de su amorosa presencia. Él ha venido, por el contrario, a nosotros para que nosotros que hemos recibido el Espíritu de Dios, para que conozcamos los dones de Dios en nosotros, esos dones que Dios nos ha concedido, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Y el don mayor que Dios puede hacernos a nosotros los hombres, los que vivimos en gracia de Dios, es recibir en la propia vida la gracia de la donación personal que la Santísima Trinidad ha hecho de sí misma a la persona humana, consagrándola así como un templo suyo. O sea, la misma Trinidad nos consagra a nosotros como templo suyo. Eso significa que nosotros tenemos que valorar esa presencia, porque Dios es el que nos consagra para Él. Y nosotros no nos damos ni cuenta. Entonces es tristemente una desgracia del cristiano. ¿Por qué? Porque la inhabitación fundamenta la conciencia de nuestra dignidad de cristianos. Por eso el mismo ser humano no se valora en su dignidad. El Espíritu Santo actúa quizá en el pecador, pero todavía no inhabita, dice el Concilio de Trento. Después no vive en su amistad. El hombre que no vive con Dios, pero el hombre que ama a Dios, el que verdaderamente ama a Dios y guarda sus mandatos, permanece en Dios y Dios en él. Porque eso mismo se lo dijo Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Esta es la grandeza de nuestra vocación. En palabras del Concilio Vaticano II dice el Lumen Gentium número 18, Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a Él con la total plenitud de su ser en la perpetua comunicación de la incorruptible vida divina. Fíjense pues que ahí está en síntesis lo que dice la Sagrada Escritura y lo ratifica el Concilio Vaticano II. Dios nos llama a que seamos conscientes, que estemos claros de que esa comunicación permanente de Dios con nosotros es para hacernos santos, para que recibamos esa vida divina incorruptible en nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.